buenas a todas aquellas personas que se tomen un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad le vengo a desarrollar lo que viene siendo la teoría sociocognitiva de Walter Mitchell. Sin más preámbulo, comencemos. Introducción a la teoría de la personalidad de Mitchell. Y para poder iniciarnos dentro del modelo de Mitchell, primero debemos dejar en claro que existen dos maneras distintas de comprender y abordar la personalidad. Una de ellas viene siendo aquella donde se comprende que la personalidad es una entidad dinámica compuesta por impulsos, percepciones, objetivos y expectativas. Dentro de este enfoque abarca modelos tales como el psicoanálisis, el humanismo, incluso el propio enfoque sociocognitivo. Por otra parte, se encuentran los modelos que indican que la personalidad está determinada por ciertos rasgos fundamentales. Y aquí las personas están motivadas por un número limitado de impulsos, rasgos personales que tienden a dar una cierta coherencia a su conducta. Dentro de esta perspectiva abarca los modelos de Gordon Allport, Hans Eysen y McCready Costa. No obstante, de este último modelo, Walter Mitchell era bastante crítico, debido a que consideraba que estos modelos pasaban por alto el entorno, mientras que para él una verdadera comprensión de la personalidad solamente se puede realizar si se toma en cuenta tanto las variables cognitivas efectivas como el propio entorno. Walter Mitchell examinó de manera amplia la bibliografía existente en su época sobre la personalidad, encontrando que a excepción de la inteligencia no existe o no se ha encontrado una conducta que sea consistente en los distintos entornos donde se desenvuelve el individuo. Por lo tanto, eso hace que pierda fuerza el argumento de la teoría de los rasgos que propone la existencia de ciertas disposiciones generales dentro del individuo que determinan su forma de comportarse sin la necesidad de tomar en cuenta el entorno donde se desenvuelve. Y es que dentro de la psicología de la personalidad ha existido una tendencia a encontrar esas disposiciones generales que determinan el comportamiento. Eso a pesar de que las investigaciones han demostrado que no existen esas tendencias que puedan explicar las formas distintas de comportarse en un individuo dependiendo del entorno donde se desenvuelve. Esa es una de las razones que motivan a Walter Mitchell a proponer una revisión de la teoría de los rasgos. Por tal razón, Walter Mitchell nos explica lo siguiente: las caracterizaciones de los individuos a partir de las dimensiones de los rasgos comunes, tales como la responsabilidad o la sociabilidad, ofrecen un resumen general práctico de sus niveles promedio de conducta. Pero, a mi parecer, no toman en cuenta la apabullante diferenciación por lo regular visible dentro de una misma persona cuando se lo observa cuidadosamente a lo largo del tiempo y a través de las distintas situaciones. ¿Puede la misma persona que es más cariñosa, bondadosa y solidaria con su familia en el promedio de la gente, también ser menos cariñosa y altruista que la mayoría de la gente en otros contextos? Eso es una posibilidad real para Walter Mitchell. En el libro Personalidad y Evaluación, Walter Mitchell muestra y destaca el hecho de cómo los rasgos no se mantienen consistentes en las distintas situaciones en las cuales se desenvuelven las personas. Además de que reafirma el hecho de que las situaciones son más importantes al momento de determinar el comportamiento. Este libro también despertó muchas críticas entre psicólogos clínicos, los cuales alegaban que esa inconsistencia evidenciada por los rasgos no se debían a los rasgos en sí, sino se debía a los métodos de evaluación de los rasgos, indicando que posiblemente eran los test que eran imperfectos para poder medir los rasgos en sí mismos. Además de que criticaron directamente a Walter Mitchell al señalarlo de que él estaba diciendo la no existencia de los rasgos de la personalidad. Incluso algunos mencionaron que él estaba proponiendo que no existía la personalidad en sí. Dicha crítica es incorrecta, puesto que Walter Mitchell no se oponía a los rasgos en sí mismos, solo a los rasgos generalizados que anulan la individualidad y singularidad de cada persona, especialmente aquellos rasgos que daban mayor importancia a sí mismo que a las distintas situaciones donde se desenvuelve la persona. Por lo que es importante dejar en claro lo siguiente: el comportamiento procede de rasgos personales relativamente estables y procesos cognitivos afectivos que tienen interacción con una situación concreta.
La paradoja de la consistencia. Y esta viene consistiendo en que las personas tendemos a ver a las personalidades como consistentes, o sea que los individuos se comportan siempre de la misma manera. Eso a pesar de que en las investigaciones claramente nos indican de que el comportamiento varía de una situación a otra. Por ejemplo, una persona puede ser honesto con sus amigos y a la vez mentir al momento de declarar sus impuestos. Un niño se puede comportar pacientemente esperando una situación en conjunto al lado de algún representante, pero no se comportará de la misma manera en una situación distinta. Por ello, las situaciones son un factor importante que determinan el comportamiento del individuo y hay que tomar en cuenta para poder evaluar y estudiar la personalidad. Ahora bien, en sí mismas no son las situaciones, sino son las consecuencias derivadas del comportamiento que podemos tener en distintas situaciones. Gracias a nuestra gran capacidad cognitiva, los seres humanos podemos predecir las distintas consecuencias que podemos tener si nos comportamos de una manera determinada en una situación. Y es que, por ejemplo, no vamos a tener el mismo comportamiento en un restaurante que en una biblioteca, puesto que aquel comportamiento que sí puede ser premiado o reforzado de manera positiva en un restaurante no va a ser igual que en una biblioteca. En un restaurante puedo hablar y conversar en voz alta y hacer bulla, mientras que en una biblioteca ese tipo de comportamiento puede ser castigado y por ende es muy importante tomar en cuenta las consecuencias derivadas de la conducta en distintas situaciones. Un mismo comportamiento puede tener distintas consecuencias dependiendo del espacio o contexto donde se desenvuelve. Además de esa capacidad que tienen las personas de poder distinguir entre situaciones, le permite poder tener a la vez una gran capacidad de adaptación. Asimismo, los rasgos son formas convenientes en que los individuos hablan de otra gente, y esto viene siendo en parte su utilidad, puesto que nos permite resumir o facilitar nuestra conversación para poder explicar una serie de conductos observables que hemos visto en un individuo en particular. Y en vez de decir que la persona es habladora, sociable, se le hace fácil hacer amigos, simplemente lo reducimos con decir que es una persona extrovertida. Pero hay que tener claro las limitaciones de los rasgos, puesto que ese tipo de comportamiento no obligatoriamente o no necesariamente va a estar en las distintas circunstancias en las que se desenvuelve un individuo, como también es un error sobre generalizar ese tipo de conducta. Y hay que entender que los rasgos son simple etiqueta. Además de que Walter Mitchell sí ha encontrado de que ciertos rasgos particulares sí se pueden mantener a lo largo del tiempo, pero no se mantienen en las distintas situaciones novedosas en las que el individuo se puede desenvolver. Por esa razón estuve en contra de atribuirle conducta a los rasgos, puesto que los rasgos no logran predecir la conducta y mucho menos explicarla. Esto es debido a que simplemente es una taxonomía estéril. Eso desde el punto de vista de Walter Mitchell. Ahora bien, Walter Mitchell, su intención no era desplazar del estudio científico de la personalidad el término de los rasgos, sino más bien él lo que quería promover análisis más finos y entender cuándo se comporta la gente de manera consistente y cuándo discrimina entre situaciones. Interacción persona-situación. Y hay que dejar en claro lo siguiente. Walter Mitchell no veía a las personas como recipientes vacíos. Él sí aceptaba la terminología de los rasgos de la personalidad. Lo que no aceptaba era que simplemente se pudiera comprender y predecir la personalidad en base de los rasgos, sino que más importante aún para la comprensión del comportamiento viene siendo la interacción que tenga el individuo con la situación donde se encuentra. Un ejemplo de ello viene siendo aquel chico que es responsable en sus estudios, pero irresponsable con la limpieza y irresponsable con los mantenimientos de su carro. Pero ¿por qué pasa eso? Porque una persona que tiene el rasgo de personalidad de responsable es responsable en un área y en otras no. Para poder entenderlo hay que tomar en cuenta no solamente los rasgos de la personalidad, sino también los aspectos cognitivos y afectivos del individuo. Por ejemplo, afectivamente, este estudiante puede ser que le parece desmotivante, aburrido y por ello sienta desinterés
con la limpieza. Y desde un punto de vista cognitivo puede ser que no tenga los conocimientos suficientes como para mantener al día el mantenimiento de su carro. Por tal razón, al momento de poder evaluar de forma completa la personalidad, no solamente bastan los rasgos, sino que hay que tomar en cuenta las condiciones y situaciones donde se encuentra la persona, especialmente el hecho de las percepciones que tenga de sí mismo la persona en la situación donde se desenvuelve. Un ejemplo de ello puede ser el chico que frente a chicas atractivas sea de pocas palabras, pero cuando está al lado de hombres o de mujeres mayores sea bastante conversador. Y ahí cabría preguntarse, ¿esta persona es introvertida o extrovertida? Para Walter Mitchell son ambas cosas. Depende de las circunstancias que una persona se va a comportar de una manera particular u otra. Por ello, para poder tener una comprensión más completa de la personalidad y conducta de los individuos, no solamente hay que tomar en cuenta los rasgos de la personalidad, sino también la cognición y lo afectivo. Cuando tomamos en cuenta estos tres aspectos, podemos comprender de mayor manera la personalidad y por ende la conducta de las personas. En relación a lo anterior explicado, una persona agresiva no se la pasa gritando o golpeando a los demás todo el tiempo, sino que depende de la circunstancia y de cómo se siente en ese momento. Si la persona en ese momento particular lo están provocando, va a actuar de forma agresiva, al igual de que si se siente frustrada. Eso pasa igual con las personas serviciales. Las personas serviciales no ayudan todo el tiempo a todas las personas, sino que depende cómo sea la circunstancia y depende cómo se sienta. Si la persona ve que la circunstancia le permite ayudar a otro, posiblemente lo hará, pero también dependerá si la persona se siente con las energías como para poder realizarlo. Por ello, hay que ver a los rasgos de la personalidad como formas aprendidas de adaptarse que ha tenido el individuo a lo largo de su vida. Y es que las situaciones activan en nosotros ciertas reacciones emocionales y cognitivas, especialmente recordando en cómo nosotros hemos reaccionado a situaciones parecidas en el pasado. Por ello, la situación no es la situación objetiva como tal, sino la amalgama subjetiva de eso más las reacciones internas a ello. Por esa razón, las descripciones situacionales nos ayudan a comprender a las personas. Y hay una fórmula que nos puede servir para ello, donde nos indica que las personas se comportan de X manera cuando sucede Y. Esto lo explicaré más a detalle a continuación. ¿Qué prevalece en el juicio común? En el juicio común de las personas en general, se le tiene mayor importancia a la situación que a las disposiciones generales de comportarse del individuo. Por lo tanto, se es más común predecir la conducta dependiendo de la situación donde se encuentre. Un ejemplo de ello viene siendo aquel niño que si es molestado es esperable que reaccione de forma agresiva. Eso lo vemos como normal. Pero aquel niño que es elogiado y reacciona de manera agresiva se ve como extraño. Incluso se pudiera evaluar que el niño debe tener algún tipo de problema. Por lo tanto, la variación situacional no debe considerarse un problema para la teoría de la personalidad. De hecho, la habilidad para discriminar entre situaciones es característica de la gente que está bien adaptada. Esto ha sido todo por este video. Finalizo mostrándoles la referencia utilizada en esta diapositiva. Muchas gracias por su atención.